Estamos aquí en los estudios centrales ubicados en San Martín 754 de la planta alta, la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, capital nacional de la vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas. Siempre lo recordamos y estamos ya con nuestros invitados en el piso. Muchas gracias por venir. Vamos a empezar por la dama. Soledad Rotari, secretaria adjunta del Sindicato Unido Trabajadora de Educación Fueguina, el SUTEF, y su secretario general, Horacio Catena. Gracias por estar acá los dos, muy agradecidos realmente. Hola Moisés, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para la audiencia. Bien. Igual, saludo a los compañeros operadores, a la audiencia, a vos y a todas las compañeras de Río Grande. Sí, nos están viendo en toda la Patagonia. Hoy tenemos muy buena conexión, por suerte ahí nos están mandando ya mensajitos, solidarizándose, así se dice, desde Neuquén. Están escuchando también Buenos Aires, La Pampa, La Rioja y Santiago del Estero. Están conectados hoy, viendo un poco lo que sucede en la provincia, alarmados por distintas agendas, pero principalmente lo que nos convoca, y me parece que es sumamente importante saber cómo viene la mesa de trabajo con el gobierno provincial, que los ha convocado frente a un paro por tiempo indeterminado, como han declarado desde la organización. Horacio, que no sé, cualquiera de los dos. Bueno, arranco yo. Primero quiero destacar la decisión que ha tomado la docencia de Tierra del Fuego, ¿no? Uh-huh. Que es nada más y nada menos que poner en la agenda pública el problema de la mayoría de nuestro pueblo, que es el problema de los salarios. Tal cual. O sea, cualquier trabajador, el 95% de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina registrados, sí, somos pobres. Sí, tal cual. Ni hablar de los compañeros y las compañeras precarizadas, aquellos que ya están endeudados en el trabajo de plataforma, es decir, una situación. Me parece que eso es lo más destacable. Después, a partir de ahí, las dos reuniones que hemos tenido, la primera con el gobernador de la provincia, la segunda ayer con los ministros de Educación, de Economía, el presidente del BTF y Analía Cubinos, que actúa como una representación del gobernador porque no pudo estar. Uh-huh. Fue una discusión muy acalorada y muy intensa acerca de las prioridades de la provincia y en función de eso los recursos, ¿no? Claro. En esa reunión, vamos picoteando, ¿no? En esa reunión ¿hubo propuesta concreta por parte del gobierno todavía o no? No. Okay. De esa reunión lo que se discutió es si nosotros teníamos que esperar uh-huh. la discusión de la ley de financiamiento de la nueva tarifaria para poder discutir salario, cosa que le dijimos, digamos, para decirlo de otra manera, hubo un balance de los 2 años y medio del gobierno de Milei y el segundo uh-huh. gobierno de Melella. Claro. Porque a cualquier otro sector se lo podrán decir, pero a nosotros uh-huh. no nos van a poder decir que no anticipamos qué es lo que iba a pasar en la Argentina y sobre todo en la provincia. Así es. Y por eso el 14 de diciembre del 2023, cuando algunos todavía estaban llorando por la derrota, otros tenían expectativa porque había que acomodar la macro y otros tenían expectativa en el gobierno, nosotros dijimos claramente, con el puñado de militantes que éramos, que había que enfrentar a Milei. Así es. Y estuvimos en la calle, en los paros de la CGT, en la movilización de la CGT, uh-huh. Somos impulsores del FRESU Nacional, de las organizaciones en la provincia. O sea, y además le dijimos que había que trabajar sobre los sectores que se benefician con la política de Milei, que son los sectores concentrados de la economía de la provincia, a partir de una ley de financiamiento educativo que tenía 3 sectores bien delimitados, uh-huh. que son los 3 sectores que están en crisis en el sistema educativo. Así es. Los trabajadores, la infraestructura y los alumnos y alumnas. Digo, uh-huh. nosotros fuimos muy claros y dimos la pelea. También fuimos muy claros en abril cuando acampamos 10 días en la legislatura. Le dijimos, nosotros el salario lo vamos a pelear con o sin ley. Tal cual. Y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Recordamos. Por lo tanto, el gobernador dio la indicación de que Economía busque reasignación de partida y a partir de mañana hay que mejorar agosto, uh-huh. que nosotros, para recordar, tenemos decretado un 4% de aumento más una deuda que tenemos del mes de agosto del año pasado, uh-huh. y obviamente que un 4% sobre un salario de hambre es un 4% de hambre. No, obviamente. Entonces, no es lo mismo el 4% para el sector docente que el 4% para el Tribunal de Cuentas. Claro, ¿no? exactamente. Está bien, digamos, sí. haciendo una comparación lógica de la realidad que se vive en la provincia. Ahora, en la búsqueda de esos recursos, Horacio o Sole,
hay de alguna manera, ustedes han presentado un proyecto que, por lo que he visto, tiene bastantes fundamentos desde lo teórico. ¿Es posible llevarlo a la práctica? Sí, ¿Ustedes claro. creen que sí? No sé si Sole quiere responder o no. Sí, en relación a eso mencionar y poner en conocimiento para quien está escuchando y no conoce, nosotros presentamos un proyecto de ley de financiamiento educativo hace 2 años, tal cual mencionaba Horacio, el cual establecía determinados parámetros y poníamos opciones de dónde obtener recursos. Claro. Claramente la economía fue variando y la situación económica en la provincia también, y entendemos que de alguna manera hoy hay que revisar en dónde y qué se podría tocar. Porque también está claro, como mencionábamos ayer, por ejemplo, salía el director de turismo Claro. a mencionar que habían tenido una ocupación del 87%. Así es. Está claro que eso no tiene un alcance para el consumo propio de los quienes vivimos en la provincia, claro. y hablaban de principalmente un turismo internacional. Eso también te da características. Sí, Y planteaba que tenían hasta marzo determinados acuerdos y promoción para la provincia. Bueno, la realidad es que entendemos que los recursos turísticos de la provincia son de todos y todas los que habitamos, Sí, claro. y también sería un lugar para empezar a poner a discusión de trasladar a educación, porque se menciona mucho la preocupación de educación, quienes algunos dirigentes de la Libertad Avanza mencionan la preocupación, quieren poner trabas, quitar derechos, pero no hablan y no hacen autocrítica de los recursos que han quitado de educación, principalmente de Nación. Y a eso quería apuntar, porque ayer escuchábamos con atención, y anoche también repasaba las declaraciones que hizo Horacio en el acampe en Ushuaia, te escuchaba Soledad hablando un poco de la dinámica, cómo se puede dar y de qué sectores son los que se dicen ser combatientes inclusive de los propios sectores gremiales, en los cuales uno repudia obviamente, y hay otros sectores que simplemente hablan, como por ejemplo algunos legisladores, pero no proponen. ¿Ustedes ven que falta propuesta ahí? ¿Cómo lo es la que pasa es que discusión? miran, o sea, vos tenés dirigentes políticos en la provincia que no han aportado nunca nada. Ah, ahí está. O sea, Sí, digamos, hay que ser realista en eso, sí, claro. Digamos, la democracia formal en la que vivimos hace que alguien pueda hablar de educación y no conoce lo que es una escuela, un jardín, Totalmente. más allá del título, incluso de grado que tenga. Tal cual. Entonces, a ver, vos escuchás a Miguel Rodríguez, diputado nacional, hablar de la educación. Pero un tiempito atrás sacó un reel diciendo que va a donar zapatillas nuevas de empresarios que le regalaron. Bueno, los que venían a combatir la casta practican lo peor de la casta. Lo único que le falta es darle una zapatilla cuando entra a las elecciones y esperarlo afuera, como las viejas prácticas, ¿viste? Muy criticadas, qué sé yo. Claro. Le falta eso. O sea, ya el nivel de ridículo es absoluto. Cuando fuimos a discutir en la legislatura, la legisladora Graciani, el legislador Setzer, le dijimos, bueno, que expliquen cómo se tenía que compensar los 17 planes de financiamiento educativo que quitó el gobierno nacional a la provincia, más el de financiamiento de la escuela técnica, cómo se podía compensar en el presupuesto provincial. Bueno, y no te dicen nada, porque en realidad, como es tan baja, tan básica la formación política que tienen, la preparación, ellos lo coachean para lo que dar más o menos tiene vacíos y entonces y nada más. Con eso todo garpa parece en política. Y entonces, por eso ayer le dijimos que lo invitamos a discutir públicamente. Claro. Lo reitero, le hacemos una invitación a todos los dirigentes de la Libertad Avanza, a Pauli, a Coto, a la otra senadora, ¿cómo es? Belén Montes de Oca. Monte de Oca, a Graciani, a Celsi. El que quiera, y a ellos y sus asesores, le invitamos a discutir sobre la educación pública en la provincia, cómo resolverlo. Porque hablar, estigmatizar, los chicos que ellas dicen defender son los hijos de los obreros que han quedado sin laburo producto de esta política, ¿eh? Ahí está. Digo, Sí, señor. porque no es que los chicos de la escuela pública, sí, son los hijos de esos metalúrgicos, de esos trabajadores textiles, de los petroleros, de los compañeros del transporte, de los comercios, que se quedaron sin laburo y que tienen que ir a comer lo que malamente llega a los comedores escolares. Totalmente. Entonces digo, como acá todo es gratis. Y hay un cinismo demasiado evidente en una parte de la política que realmente es lamentable frente al escenario que se vive en la cotidianidad, en el día a día, en las escuelas, falta de comedores, leche, uno escucha... Hay lejanía, Moisés. ¿Sí? Hay lejanía de gran parte de la dirigencia política con la cotidianidad de la gente. Ahí está.
Para mí es eso, o sea, Sí. cuando vos llega a fin de mes y no tenés problema para pagar el alquiler, para pagar la tarjeta, para mantener a tu pibe que vaya a la escuela, si vos tenés resuelto todo eso, Servicios públicos, gas, tarifas. claro, es muy difícil comprender cómo es la vida de una maestra Tal que cual. se levanta a las 6 de la mañana, 6:30, llega a 7:15, 7:20 a la escuela, termina su jornada laboral a las 7, llega y tiene que terminar laborando para cuando a fin de mes cobra, se le debitan todas las deudas y te quedaste en menos Tenés 10. que seguir pidiendo Sí. al Mercado Pago o a las plataformas digitales o al mismo adelanto en el mismo banco en el que cobra tu sueldo que te descontó todo lo anterior. Está Claro, bien. vos fíjate que preguntaste sobre el BTF antes, dijiste, el BTF ayer presentó... Eso era, Horacio, porque te hago una A introducción. nosotros porque no nos interesa eso. porque nos llamó la atención. Ayer lo hablábamos con la producción y hoy a la mañana también. ¿Cuál es el rol por el cual, en definitiva, convoca al gobierno al banco, al BTF? No, Contanos un el poquito eso. tema es el siguiente. Nosotros venimos pidiendo un plan de desendeudamiento, pero nosotros Sí. pedimos un plan de desendeudamiento no bancario. Ok. Y que te vamos a comentar porque estamos presentando, ahora se debe estar presentando el proyecto de ley que acordamos ayer que íbamos a presentar. Te pido una copia después si Sí, se sí, acuerdan, sí, para lo que pasamos. lo divulgamos, ¿no? Sí, Para que no, lo por divulguemos. supuesto, porque Claro. lo estamos. Ahora te cuento cómo se A dio. ver. Por un lado, el BTF te dice que van a armar un programa nuevo con tasa subsidiada, bla, 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 pero es comprarte tu Propia deuda, refinanciarla bajo las reglas del aparato financiero. Por Tal lo cual. tanto, te puede convenir en tasa, te puede patear un poquito, pero la deuda la seguís teniendo, el problema no desaparece. Nosotros desde el 2019 Sí. venimos planteando el problema del endeudamiento. Pasada la pandemia empezamos a trabajar fuerte y hace 2 años, Sole, ¿no? Sí. Más o menos estaba Venimos. de Vita, recién agarraba de Vita el Ministerio de Economía, y hicimos una propuesta, que ahora la transformamos en proyecto de ley, que es lo que trabajamos ayer a la tarde y anoche, y esta mañana Sol Sí. hizo los últimos Aportes, retoques, sí, sí. los últimos aportes lo hizo Sole y Luana en el grupo. Nosotros planteamos un plan de desendeudamiento no bancario, es decir, Ok. un fondo específico con utilidades de la renta financiera del BTF, con aporte del Tesoro de la provincia y otras recaudaciones para poder generar una compra de la deuda Ok. de los trabajadores endeudados por determinados rubros que están especificados en tu tarjeta de crédito. Alimentos, bienes de uso de consumo. Exactamente. Eso en los renglones Correcto. están. Nosotros ya lo habíamos resuelto eso. Claro. Con un plazo de gracia y un pago a tiempo de acuerdo al tamaño de crédito que te toque tomar. No es lo Tal mismo cual. el que toma 1 que el que toma 10, porque no todos tienen la misma deuda. Eso te permite, primero, que descomprimís a la familia. Gana en salud primero. Salud mental y angustia. Sí, primero gana en principalmente. salud. Luego, recuperar el poder adquisitivo y recuperás mercado interno. Claro. Eso es lo que no entiende la dirigencia política. Si vos ves la masa salarial que Docente. se va en todo el ámbito público, más el poder legislativo, más la intendencia, y vos haces un plan de desendeudamiento de todos esos sectores, todos esos dineros vuelcan al mercado interno. Totalmente. Porque, digamos, acá El somos una docente isla. no se va de vacaciones con tarjeta de Exactamente. La tiene Entonces, explotada de alimentos, claro. Eso, nosotros dijimos al BTF que bueno, está bien, fenómeno, gracias por la información, pero a la mañana nos habíamos reunido con von der Tusen y Victoria Uoto, y von der Tusen planteó el tema del desendeudamiento, pero lo planteó en términos bancarios. Nosotros le explicamos esto y nos pidió que hoy presentemos el proyecto. Porque la verdad es que como nos pasó con el proyecto de financiamiento educativo, para presentar un proyecto Sí. y que después opinan, no corrigen, no aportan y no sancionan, ¿para qué vas a presentar un proyecto? No, por supuesto. Como nos plantearon que lo planteemos para poder ser trabajado y para poder ser aplicado a todo el ámbito público, así que hoy a las 12, después de las correcciones. Bueno, ahí yo estuve viendo algunas modalidades que se las dejo por si sirve. Ustedes saben que, veo que hablamos siempre, a ver quién aporta. Y esto que vos decías al principio, es decir, quiénes son los sectores que en el modelo Milei son los ganadores del sistema, ¿no? Me animo a decir que tranquilamente, además de poder hablar de un bono de compra de deuda, como ustedes decían, al antiguo
la antigua usanza, el banco podría comprar toda esa deuda, emitir un bono con una tasa de interés y recuperarlo. Más o menos por ahí la dinámica. El famoso, porque como ayer salió en la discusión, sería el fondo residual. Acordate del fondo residual, ¿no? Por eso lo traigo a la mesa. Que fue para algunos. Bueno, que nunca llegó a los trabajadores. Exactamente. Nunca llegó a los trabajadores. Por eso te lo cuento, porque me parece que tiene de alguna forma, no sé si ese habrá sido el espíritu o no, pero me parece que hay la compra de bonos por parte de, inclusive invitar a otros sectores que del BTF puedan financiar ese fondo, sería una cuestión realmente. Lo que pasa es que ahí tenés que tener audacia y decisión política para poder dinamizar el mercado interno. Sí, señor. O sea, pero digamos, vos tenés que ver de toda esa masa salarial que todos los meses liquidás y va al mercado para que no se quede en el aparato financiero generando más riqueza al aparato financiero, ¿cómo lo sacás del aparato financiero para ponerlo al aparato productivo? Sí, en el ejemplo, digo, creo que alguna vez lo hablamos, de vuelta, volvemos a proponer algo. Me parece que la renta extraordinaria en algunos sectores, como el sector hidrocarburífero de la provincia, no puede quedar ajeno. Digo, estábamos teniendo nosotros vos sabés que lo planteamos en la ley de financiamiento. Ajá. La Padula, Villega, todo. No, pero lo que pasa es que ya cayó la producción. Digo, dale, le digo. Es que lo que pasa es que están recibiendo, como no conocen la dinámica, están recibiendo ahora regalías por lo que antes eran $60 y ahora están recibiendo regalías en términos de casi 90. No es lo mismo. Entonces, y la provincia recibe el 18%, cosa que se los propongo, decir, ¿por qué no de manera temporal para subsanar esta coyuntura con una renta extraordinaria sobre los hidrocarburos y de emergencia? No está planteado así, pero está planteado en esos términos en el proyecto. Porque digo, en este contexto, la renta extraordinaria. Y no te olvides de algo. Sí. De los terratenientes de la provincia. Por ejemplo, que pagan 3 pesos, lo vi y estuve haciendo ayudas, averiguaciones. No puedo estar con los docentes sin haber investigado y averiguado. ¿Cuánto paga por hectárea improductiva el sector terrateniente de la provincia? 0 paga. 3 pesos. Porque le pusieron de manera simbólica. Ya, pues para decir que pagaban algo. Para decir, eso es 0. Eso es 0. Hoy no existe. Bueno, ahí hay sectores para poder financiar porque el problema, cuando nosotros lo discutimos en la legislatura, el tema de la tierra improductiva, parece que no tiene. Bueno, si está improductiva no genera nada, no genera aumento en los alimentos. Claro. No es que no te genera nada que la tierra esté improductiva, porque si no generaría nada, no es tan tan improductiva. No, por supuesto. Es como cuando hay departamento vacío, pero los alquileres están, porque garpa que estén vacíos. Claro, la burbuja inmobiliaria se genera de esa forma. Entonces, sí, bueno, pero hay que animarse a decirlo. Y nosotros nos animamos a decirlo, pero no solo nos animamos a decirlo, sino nos animamos a discutirlo con nuestros compañeros y nuestras compañeras, como nos animamos a decir cuánto vale nuestro trabajo. Totalmente. Y está muy bien. Porque cuando vos entras a la inmobiliaria y te dicen, bueno, tenemos, en caso que tenga algún departamento para ofrecerte, te dicen, este departamento vale 800.000, este vale 1 millón, este vale 1,5 millones, y nadie te dice por qué vale 800.000, pues, el precio que pusieron. Lo único que no parece que no podemos decir cuánto vale nuestro trabajo somos nosotros. Y nosotros, adoptando la mejor mecánica histórica, pero sobre todo la federación que mejor discute salario desde hace muchos años, que es la Federación de Aceiteros, adoptamos sus asesores y su mecánica, que es el salario mínimo vital y móvil. Totalmente. Tal como lo dice la Constitución Nacional. Las 9 necesidades, ¿cuántos son esas 9 necesidades? 3 millones de pesos. O sea, nuestro trabajo basado en la Constitución, en lo que dice el salario mínimo vital y móvil, lo que dice el cómputo de cada una de esas 9 necesidades son 3 millones de pesos. Salario inicial docente. Salario inicial docente tiene que estar en 3 millones de pesos. La canasta básica, le recordamos a nuestros oyentes ayer, y tengo para compartirles también la dinámica elaborada por el CEPA con respecto a la caída del consumo en Tierra del Fuego en negocios mayoristas con respecto al salario. Entonces lo vamos a pasar, un estudio muy interesante que demuestra justamente todas estas cosas que están diciendo ustedes. Sí, yo para agregar algo, lo mencionaba hoy en otros espacios de radio,
que es un trabajo que se viene trabajando con la consultora Mate, una consultora muy prestigiosa que Sí. se puede googlear, se puede buscar. Esta consultora trabaja con los compañeros de aceiteros a Sí. nivel nacional. Hizo un estudio el año pasado y lo actualizó este año, mencionando cuáles son esas 9 condiciones básicas que están en la Constitución y que necesitan todos los trabajadores y trabajadoras en Tierra del Fuego Claro. para poder tener mejores condiciones. Que hablamos de alimento, vestimenta, vivienda, traslado, salud, jubilación. Obviamente Y que esparcimiento. esparcimiento también está considerado. Olvidado en estos Y, tiempos, y ¿no? yo lo mencionaba en otro medio, porque obviamente que lo que sale en cuestión es el número, porque claramente estamos muy lejos hoy de ese número, pero hay que empezar a acercarse en la discusión salarial, porque hoy un docente está en 1.270.000 pesos aproximadamente. Lejos estamos, pero hay que empezar a acercar los números, pero que salgamos a la calle a preguntar cuánto necesita un trabajador y una trabajadora. Claro. Porque la realidad es que es el número, y creo que no estaríamos en desacuerdo en decir que es el número que se necesita, por lo menos para tener esas Mínimo. 9 condiciones básicas. Estamos Mínimo, hablando de no es que mínimo. vos sí con 3 millones de pesos tirás Tal manteca cual. al techo, ¿eh? No, por supuesto. No es que Estamos vos decís, che, hablando... no, pero me voy a Cancún. No, ¿Cuánto con 3 está la millones de pesos, canasta ahí básica muy total? finito tenés que trabajar para que te dé. Claramente nosotros representamos a los trabajadores de la educación, pero Sí, la por realidad es que supuesto. todos los trabajadores y trabajadoras tendríamos que estar pensando en ese mínimo. Jubilados y jubiladas también. La verdad que el Sí, poder claro. adquisitivo en los últimos tiempos, y más con el gobierno de Javier Milei, se ha perdido en más de 200%. Sí, claro. El poder Sí, adquisitivo. claro. Ahora, volviendo otra vez a la agenda que tienen, que me parece que está bueno retomar, en esto, Horacio, que planteabas vos ayer, y lo decías ahí en las asambleas en el ACAMP en Ushuaia, y que me pareció clave. Es decir, ¿por qué se cuestiona al sector docente y se hace foco? ¿Por qué crees vos que hay una parte de la política que cuestiona la modalidad del sector docente cuando hay otros sectores que están, pareciera ser que el silencio es la mejor defensa de muchos políticos en Tierra del Fuego, porque cada vez quedan en ridículo más evidentemente cuando vos planteás, por ejemplo, es decir, che, ¿y cuál es la propuesta que tiene el gobierno de la provincia para este sector? Porque vemos lo que pasó en el sector textil, vemos lo que está pasando en el sector industrial, hoy hay una movilización de la UOM, hay un paro, hay despidos, y parece que los únicos que defienden, como vos decías, los intereses de los trabajadores, de los pibes, tanto que se llena la boca, presenten algún tipo de propuesta política al respecto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué crees que pasa eso, Horacio? Bueno, a ver, 2 o 3 cosas. Primero, que también molesta porque hoy un legislador en sus redes le molestaba que estaban estudiantes. Antes parece que nosotros estábamos... Ahora como los estudiantes nos acompañan, los centros de estudiantes nos acompañan, eso molesta. Claro. Está claro que hay una parte importante de la sociedad que acompaña el reclamo docente. Sí, por supuesto, sí, claro. Pero, a ver, acatamiento. que acompañe, no es que guste. Tal cual. Porque a la primera que no le gusta parar es a la maestra, a la profesora, al profesor, no le gusta parar. ¿Por qué? Porque vos estudiaste y estás preparado para estar en el aula, no para estar en otro lado. Pero la verdad es que los derechos no caen del cielo. conquistan Si no parábamos mucho. por tiempo indeterminado, no éramos convocados a paritaria. Claro. Por lo tanto, pero además, si la maestra no se pone firme y pide que se arregle la escuela se viene abajo. Tal cual. Digo, Es así. y esos sectores de la política que dicen los chicos en la escuela, los chicos en la escuela, los chicos en la escuela, es porque está sentado calentito en una banca. Ahora, la verdad es que no tienen una sola forma de explicar cómo van a resolver el problema. Y eso me parece que es el viejo discurso. Ay, no, pues, tan responsable el gobierno como los trabajadores. No, para. Claro. Acá hay un sector que tiene la obligación de gobernar, de dirigir, de invertir, y otro que somos los empleados. Tal cual. No podemos tener la misma Responsabilidad del peso. responsabilidad. No, claro, Digo, no, son los dos responsables. No, no son los responsables. O somos nosotros o es el gobierno. Si el gobierno tiene una propuesta excelente, las escuelas funcionan, Claro. todo está fenómeno, y nosotros nos encaprichamos y decimos, paro, bueno, la responsabilidad será nuestra. Claro. Ahora, si nosotros el 6 de julio hacemos una conferencia de prensa diciendo, no vamos a iniciar el ciclo lectivo, perdón, y te convocan el 3 de agosto, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros? No, por supuesto. Tuviste casi un mes para convocarme. Entonces digo, Porque la respuesta pareciera más fácil de la política decir no hay plata. ¿no? bueno, nosotros discutimos mucho el no hay plata, ¿viste? Porque nosotros hace mucho rato, como dirían en mi pueblo, que dejamos de hablar de la pobreza para hablar de la riqueza. Acá el gran tema, a nosotros no nos van a explicar la pobreza.
No, claro. Entonces hay que explicar la riqueza, pero es mucho más incómodo discutir y explicar la riqueza. Es mucho más fácil y conmovedor explicar la pobreza. Por supuesto. ¿No? Ese pobre niño, ese pobre niño es producto de una política determinada. Sí, señor. No es producto de la nada. Pero la riqueza también es producto de algo, ¿no? Sí, señor. Por supuesto. Entonces... Y más cuando está concentrada a pocas manos y ya sabemos cómo es. Hay un tema que está conectado con lo de mañana que tiene que ver con el extractivismo. O sea, se ha puesto en marcha un sistema turístico extractivista que favorece a la política de la extranjerización de nuestros recursos y a la extranjerización de nuestra tierra. Eso hay que decirlo. Sí. Entonces, el que decía Sole de turismo está contento porque viene el turismo en dólar y en euro. Es ese mismo turismo en dólar y en euro que impide que una maestra pueda alquilar en Ushuaia. Sí, totalmente. En Tolwyn, en el plenario que hicimos antes de las vacaciones, decía, acá estamos teniendo el mismo problema. Le conviene más el alquiler temporario que el alquilarlo a nosotros. Claro. Claro. Contra eso no hay que vos decir, bueno, pero además el Estado está generando desde hace mucho tiempo todas las viviendas necesarias para atender. No hay vivienda. Entonces, ayer el presidente del BTF reivindicaba una operatoria que está haciendo con nuestro sindicato para colocar los servicios en lo Alacalufe y en Barranca. Sí. Ahora, lo que no dice es que el sindicato se hizo cargo de gestionar los terrenos, de organizar los vecinos, y lo único que hizo el banco es hacer lo que hace el banco, prestar la plata. Claro. Prestar la plata. Claro. O sea, yo lo miraba y dije, tomo aire porque no forma parte de la discusión. Nuestros compañeros se están rompiendo el alma para poner los servicios y tener su casa, pero lo que hizo el banco en eso es generar una operatoria para ganar plata. Sí, y me parece, Horacio, a ver si coincidimos, o Sole, cualquiera, me parece que... Sole va a contestar. Va a contestar. Hay una dinámica que se da en el gobierno de la provincia, lamentablemente, que se apela al sobreendeudamiento. Digamos, no hay otras herramientas que no sean la refinanciación de las deudas que ya vienen, porque ustedes me corregirán, pero yo vengo viendo, y venimos viendo en el análisis ya del gobierno de Macri, veníamos endeudados en tarjeta de créditos, acumulados, que creíamos que iba a haber algún tipo de solución en el gobierno de Alberto Fernández, que no llegó, y ese arrastre se traslada hasta el día de hoy con la caída de los salarios, el aumento de los servicios públicos, la alimentación, el consumo, y con un ajuste feroz sobre los trabajadores. Ahora, esto digo, ¿usted cree que hay una política de falta de creatividad y de herramientas abocadas a las soluciones de fondo de estos problemas, por ejemplo? Bueno, para responder lo que vos estás mencionando, Moisés, en primer lugar llevamos 11 años de atraso del salario, 11 años de endeudamiento, que arrancó con un gobierno de Macri que nos hundió de alguna manera a los trabajadores y trabajadoras, que hundió la industria en ese momento. Sí. Mismas políticas que hoy se aplican, pero pareciera que hoy son 2.0 de alguna manera, claro. Que deja sin empleo, que precariza, que vuelve a aparecer la precarización laboral, aparecen los despidos, y en una provincia donde tenemos un sector metalúrgico muy grande, donde hoy esos compañeros y compañeras están perdiendo los puestos de trabajo, y nosotras, las compañeras docentes, que en la mayoría somos mujeres, pero tenemos compañeros varones claramente, sí, claro. Hoy estamos siendo responsables, o de alguna manera quienes estamos sosteniendo la olla dentro de nuestras familias, porque ante la pérdida de trabajo, las compañeras recurren a un trabajo, 2 trabajos, horas y emprendimientos. ¿Sí? También es algo que se está viendo y se ha agravado. Eso no quita que uno desprestigia otro trabajo, pero la realidad es esa, la del docente. Sí. Por un lado eso, y lo que no aparecieron fueron políticas que nosotros hemos propuesto. Claro. Este gobierno lleva 6 años, nosotros propusimos que tenía que haber un mercado concentrador de alimentos, que debería tener tarifas distintas, que el gobierno debería haber comprado de alguna manera insumos, mercadería, y que sería un círculo, digamos, donde el empleado público de alguna manera va a comprar esos alimentos a precios accesibles, y se hacía un círculo donde el gobierno podía ir a comprar más mercadería y ofrecerla de otra manera. El mercado, claro, un mercado con otras tarifas como ya hubo en la provincia, sí, claro. ¿cómo se llamaba?
Yo le digo el que está ahora acá, Sados. Sados, el famoso Sados, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, Después fue Casatía y acá no me acuerdo cómo se llamaba. Después fue la cooperativa, ¿se acuerdan que También. después de Sados fue la cooperativa? Después fue, no me acuerdo, ya ahí me perdí, ahora está abandonado el lugar. Allá fue Sado y después Surtisur. 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 Ah, también. Bueno, yo tenés razón. conocí Surtisur con una edad distinta, donde las familias tenían la posibilidad de llenar 2 changuitos, Sí, es así. ¿sí? En un escenario complejo, como eran los 90, y llevar comidas a sus hogares. Bueno, Estamos eso hablando- hoy estamos muy lejos de esa Sí, realidad, claro. ¿no? Hoy contamos la moneda y la realidad es que no alcanza, no hay plata que alcance. Total. Y la tarjeta lo único que hace es endeudarnos porque estamos pagando los alimentos en cuotas y nuestros compañeros nos plantean cómo salir de esas cuotas, o cuando ya no te dan cuotas, ¿qué hacemos? ¿No? Claro. ¿Cómo comemos? Bueno, sí, sí. eso por un lado. También planteamos en ese momento no solamente el mercado concentrado de alimentos, sino que planteábamos también la distribución de la tierra, acceso a vivienda, tierra y la acceso a vivienda. tierra para poder construir, y eso tampoco se dio. Claro. ¿No? Miremos qué dieron. ¿Por qué no salen a decir qué cantidad de viviendas se hicieron? Claro. Porque este gobierno empezó hace 2 años también. Bueno, ¿qué viviendas se hicieron? ¿Qué reparto de tierras se hicieron? Yo sé que hubo, por lo menos en la ciudad de Río Grande, hubo propuesta de comprar tierra, incluso a algunas estancias para Sí, poder, claro. darle a los Urbanizar. trabajadores y urbanizarlas y repartirla. ¿Y cuántas se dieron? Hay un número. Nuestros pibes tienen futuro, tienen posibilidad de acceder. La realidad es que eso no se está dando. Incluso, no solamente nuestros pibes y pibas, sino tenemos compañeros con edades adultas que tampoco han podido acceder. No, está muy complejo. Creo que hemos sido bastante propositivos, hasta con ley de financiamiento educativo. Ahora vamos a proponer desendeudamiento de alguna manera también. Bien. Y la realidad es que hay que tomar algo que llegue a la gente, ¿no? Hay que empezar a tener medidas y a legislar para la gente, desde el Consejo, desde la legislatura, desde la gobernación, porque todos empiezan a aparecer con propuestas para el 2027, todos quieren ser candidatos, todos tienen de la boca para afuera propuestas, pero después el reflejo no es el mismo. Ok. Bueno, un poco ahí. Bien, y sé que tienen otras obligaciones, y para liberarnos por último, ¿cómo sigue? ¿Cuál es la agenda? Mañana sé que hay una convocatoria en caso de gobierno en Ushuaia. Horacio, continúa Sí, el bueno, paro. mañana ¿Cómo es? nosotros, primero que estamos de paro por tiempo indeterminado, es decir, y en eso la responsabilidad de que termine el paro la tiene el gobierno. Si hay propuesta y la docencia lo aprueba, se va a terminar, y si no, continuaremos. Lo que tiene que quedar claro es que nosotros hemos tomado una determinación porque no se puede estirar la agonía. No, claro. Acá hay que ponerle un coto a las cosas, hay que poner un parate y que se discutan los temas alguna vez en la agenda pública que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Hemos intentado hacerlo en unidad con otros sectores, no hemos podido, y nos toca luchar en soledad como nos ha tocado tantas veces. No es lo más lindo, porque el problema nosotros nos encontramos con otros trabajadores estatales que nos dicen, bueno, tendríamos que ir todos juntos. Yo no critico a ninguna dirigencia, no pondero a ninguna dirigencia, pero también quiero explicar que no es que nos cortamos solos. A partir de eso, mañana primero a la mañana va a haber jornada de visibilización del conflicto en toda la provincia. Toda la provincia, ok. A las 2 de la tarde tenemos convocatoria del ¿Puntos Ministerio. de concentración para decirle a los Y oyentes? a la tardecita lo vamos a tener porque Ok. estaban organizándolo. Ok, mándenos después así. Sí, va a haber podemos puntos convocar. de visibilización en toda la provincia. A las Ok. 2 de la tarde tenemos convocatoria del gobierno, y allá en Ushuaia y acá nos estamos convocando porque mañana es un día muy importante para la Argentina, Así es. para nuestro país, para nuestros jóvenes, para nuestro movimiento obrero, que se juega la posibilidad una o no de patria- extranjerizar la tierra. Así es. Bueno, en toda la provincia movilizamos junto a otras organizaciones en defensa Bien. de la soberanía. Somos impulsores de eso, conocer nuestro trabajo Sí, claro. sobre la soberanía de mucho tiempo, muy extendido. Creo que hoy hay una charla de Juli Cagiano abierta sí, sí. para estaba poder... pasando, sí. Te digo, porque como están organizando los chicos, yo ahí me pierdo de la... No, Y tranquilo, bueno, estamos vamos a estar atentos. en la calle y esperamos que si mañana hay alguna propuesta, a la Va al Congreso tardecita... delegado. ¿Eh? Automáticamente va al Congreso. Sí, la vamos a informar como estamos haciendo con los vivos, para que rápidamente las compañeras Claro. sepan cómo continúa. Nosotros decimos que nosotros queremos resolver de manera urgente el problema que tenemos, pero no lo vamos a hacer apurado.
Está bien. Nosotros tenemos urgencia, pero no vamos a resolver apurado. Porque lo que nosotros estamos resolviendo es no solo el segundo semestre, sino el inicio del año que viene, que tiene que tener una previsibilidad, Claro. porque como vos sabés, tus oyentes y todos los que están acá en el piso saben, arrancó el año electoral que para esta época, el año que viene, va a haber un nuevo gobierno, Así es. pero que va a asumir a Recién fin del a año. que viene. Sí. Va a haber una nueva legislatura, un nuevo intendente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese escenario los trabajadores tenemos que intervenir. ¿Cómo estamos interviniendo ahora? Está muy Después, yo conozco un montón de sectores que dan lecciones, que te explican, que dicen, pero que después al momento de jugar no juegan. Nosotros estamos jugando fuerte. Está muy bien. Y está muy bien. Por último, Horacio, porque te tenés que ir. Entonces, para repasar, mañana si hay propuesta, visibilización en toda la provincia, obviamente continúa el paro, hay reunión en Casa de Gobierno y luego si hay propuesta, Congreso de Delegados. ¿Esa Sí. sería la hoja de ruta? Sí, esa es la hoja de ruta. Ok, gracias por venir. No, gracias a Gracias a los dos, gracias por las apreciaciones. Che, vamos a una pausa y enseguida retornamos.